Andrés Fantoni. Andrés, un gusto saludarlo. Buenas tardes y bienvenido a estos micrófonos de diálogo a la tarde aquí 99. ¿Cómo les va? Qué gusto saludar a todos los radioyentes, a todos los que sintonizan este prestigioso medio de comunicación. La verdad muy contento, muy feliz de estar en este espacio y una buena tarde con todos. Andrés, ¿en la Hermana República o acá en el Manso Guayas? Bueno, estamos recién llegando de una agenda territorial, como acostumbra Andrés Fantoni, no solo como consejero, sino también como activista social, como educador. Venimos de la provincia de Manabí, estuvimos por Manta, Puerto Viejo, tuvimos una reunión de trabajo con el gobernador de Puerto Viejo, tuvimos una reunión de trabajo con la alcaldesa de Jipijapa, tiene graves problemas con el agua potable, y aquí estamos haciendo las asambleas locales ciudadanas y sobre todo que los ecuatorianos, los moradores y la ciudadanía sean partícipes de una transformación inmediata en cada uno de sus territorios. Lo esperábamos por acá por las instalaciones, pero bueno, en todo caso lo tenemos en la plataforma y vamos a arrancar esta entrevista junto a mis compañeros Mauricio Cáceres y Daniel Solórzano. Gracias Wendy. Señor Fantoni, ya es público lo sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con las declaraciones de su presidente, de Allen Berbera, sus primeras declaraciones con relación a la conformación de la veeduría, después el hecho de tratar de deslindar responsabilidades. Ahorita creo que la noticia se decanta por qué va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Escuchaba yo a alguna consejera señalar de que van a solicitar o están analizando el solicitarle al presidente Allen Berbera que dimita, que se haga a un costado, que deje el cargo. ¿Usted estaría de acuerdo en esa posición, en solicitarle la renuncia al presidente Allen Berbera? Pero totalmente, Mauricio, ha sido una declive, ha sido una administración nefasta, ha sido puro tropiezo en un consejo de participación que lleva 110 días. Es impresionante el daño que le ha hecho la entidad y en efecto colateral a la ciudadanía. Hemos podido ver y observar y palpar todas las situaciones engorrosas, todo el romper toda normativa, leyes vigentes, constitución, y en este garrafal horror, pero no diría horror, para mí es algo que nace de una idea, de un tema, de una ciudadana capaz en común, pero lo que se ve es que el roto de la constitución, el dañar o saltarse un dictamen de una consulta interpretativa de la época del 2018, sobre el caso del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, es algo muy grave. No puede ser como él salió a la luz pública a decir que iba a revisar todos los problemas del Trujillato, todas las situaciones, ¿no? Vamos a desmontar las barbaridades del Trujillato y sus secuaces, y después cuando ve una situación engorrosa, una situación complicada, compleja, esto adyacentemente a todos los consejeros, quiere echarle agua a la pólvora, pues echarle agua a la dinamita que lanzó. Y no solo vemos muchas inconsistencias, no puede ser que deja en indefensión el jurídico, el momento de que la ciudadana Betty pone esta demanda en un juzgado a la carta, ¿no? Estos jueces a la carta en Montecristi, al momento que es la audiencia, el propio Consejo de Participación Ciudadana, puesto por el abogado, por el doctor Allen Berbera, ni siquiera apela. Esto es dejar indefensión a la parte técnica, eso es irse contra un país, eso es irse contra una entidad, es algo gravísimo que ha cometido. Y no es que debería solicitarle la renuncia, perdón Mauricio, debería él irse por sí mismo, a ver si tiene algo de esencia y por supuesto amor a este país. En el deber ser, voy a tratar de plantear una inquietud que quizás tiene dos vertientes. La primera de ellas es pensar, yo sé que quizás no haya pruebas, quizás no haya cómo comprobarlo, pero quizás pensar en el hecho de que esto fue fraguado, me refiero a la denuncia presentada por esta ciudadana, al dictamen de este juez multicompetente, a salir después a dar declaraciones con adjetivos, casi que prejuzgando la acción, o sea, casi que con dedicatoria, el subir o el volver a declarar o invitar a aquellas personas que se sientan agredidas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, eso por un lado, y por el otro, el sacar o emitir unas declaraciones y y tomar una decisión sin haber consultado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué acciones
dentro del Consejo se podrían tomar por eso, porque una cosa es lo que puede hacer la Corte Constitucional y otra cosa es lo que ustedes puedan hacer como organismo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Además de solicitar la renuncia. Mauricio, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Ya cuando ves que tú, como autoridad nominadora, no te quieres defender de un caso, la verdad es vergonzoso. Y te quieras saltar un dictamen de la Corte Constitucional en el cual indica que no se puede, aquí está bien claro, que no se puede revisar, no se puede tomar decisiones sobre este Consejo de Participación Ciudadana que tuvo funciones extraordinarias, quiere hacerlo como le da la gana. Y has tocado un punto importantísimo, pero muy importante. No fue tomado en el Pleno, no solo por la importancia del caso, sino rompiendo la ley general de veeduría ciudadana, que indica, le voy a un poco ilustrar a la ciudadanía que desconoce mucho sobre el tema del Consejo de Participación. Existen 3 características según el artículo 28 para realizar una veeduría: iniciativa ciudadana, individual o colectiva, iniciativa del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y a solicitud de autoridad de institución pública en virtud del mandato legal o reglamentario. ¿Qué quiere decir? Un poco para entrar en contexto. Entró la veeduría en la época de la señora Gina Aguilar, si no me equivoco el apellido, de la anterior presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y fue rechazada, obviamente, por el jurídico, como debe de ser, porque se hubiese metido en un grave problema. La señora Betty, que hasta el día de hoy no la conocemos, creo que no ha dado ninguna declaración, va y demanda en un juzgado en Montecristi, y este juez, rompiendo toda normativa constitucional, emite un fallo para que se revise y se pueda hacer la veeduría sobre las decisiones de la Corte Constitucional de esa época, sobre la designación de la Corte Constitucional. En ese sentido, cuando llega el fallo al Consejo de Participación Ciudadana, según el artículo 37, y voy a ser muy fáctico, les voy a leer, señala que en el caso de veedurías iniciadas por una autoridad competente, se enviará a la Subcoordinación Nacional de Control Social, que previo informe remitirá al Pleno. Permítame repetir, tal vez al ellos pleno, que son abogados, al pleno. Permítame repetir, solo para que a ver si me están escuchando y a ver si les ingresa por las orejitas, que previo informe remitirá al Pleno. Artículo 37 de la Ley General de Veedurías. Ha roto todo, quiere desvanecer, quiere llevar en ceniza a una entidad y no se lo vamos a permitir. ¿Qué hemos hecho? Hemos enviado un informe total a la Corte Constitucional para que tenga actuar en debido derecho. Daniel Solorza no tiene más preguntas, señor Fantoni, gracias por contestar las mismas. Gracias, Mauricio, déjeme saludar a mi querido Daniel, ahí los dejo. Jefe, la verdad. No nos deje. Ahí los dejo. Andrés, qué gusto. Y un gran trabajo. Andrés. Gran trabajo que hiciste, Daniel. Gracias, Andrés. En la Agencia de Tránsito Municipal. Gracias, muy gentil tus palabras. Andrés, sin duda es de no creer cómo las autoridades llamadas a respetar la institucionalidad son las primeras que violentan el Estado de Derecho y eso que son abogados, pues no, o sea, entendería de cualquier persona que no esté formado en Derecho que puede tener un exabrupto, pero un abogado que es el titular de la... Yo soy educador y creo que también fui a la escuelita y sé leer. Sí, claro. Los exabruptos los puede cometer cualquiera, por cierto, pero entiendo que algo que no tiene ni pies ni cabeza, legal, jurídico, se dé en un organismo que está llamado a defender la institucionalidad, es lo que no alcanzo a entender. Ahora, yo sé que no hay asamblea y por lo tanto no se puede hacer un juicio político. La entidad que debería, de cierta forma, investigar la actuación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana sería, en teoría, la Fiscalía, porque se está violentando una norma, una jurisprudencia, en este caso de la Corte Nacional. Sin embargo, la Fiscalía también está siendo señalada por el mismo organismo del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿cómo salimos de este entrampamiento terrible que se da por unas cosas que no se entiende, honestamente? Digo, no sirve el llamado a renunciar, porque
uno lo puede hacer llamado a renunciar, pero eso no es causal para que el tipo renuncie. Digo, el funcionario Allenberg Vera, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino, Andrés? Mira, aquí se ha transgredido todo órgano constitucional, el alcance a la protección, todo se ha agredido. Aquí este caso tiene su histórico. Yo le llamo el caso Tuárez 2023. Al señor Tuárez por menos, al señor Tuárez por la intención de aperturar una veeduría, hacer una comisión para tratar de hacer una veeduría. Ya sabemos a dónde llegó el señor Tuárez y cómo fue su destino. En esta, que está pero había asamblea. Sí, había asamblea, pero la Corte Constitucional no es el máximo regentador de la normativa y de la Constitución del Ecuador, que no necesita, aparte que es inapelable. Ellos pueden destituir porque están irrumpiendo todo el dictamen, el 219, si no me equivoco, del 7. O sea que el camino sería una destitución vía Corte Constitucional. Pero claramente, ¿quién la Corte presenta la tiene todas las facultades. ¿O es por vía...? Es por oficio. Ellos nos han solicitado como Consejo de Participación Ciudadana que den todos los cargos y también descargos sobre cómo se inicia esta veeduría, cómo se trata esta veeduría. Y obviamente, como no tenían los votos, lo que se presume claramente, lo quisieron hacer por medio de la Subcoordinación Nacional de Control Social, que únicamente se aprueba las veedurías a través de su coordinación cuando es de iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana, si no me equivoco, fue el 12 de mayo y fue negada. Ajá. Ahora inició por juez. ¿Y un juez qué es? Ustedes saben, ¿no? Ajá. Una autoridad competente. Entonces la pregunta se responde sola. Ahí hubo todo rompimiento de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Además que ese juez de pacotilla de Montecristi pone en el dictamen, querido amigo, déjame leerle, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que todos ellos han ido a la misma universidad, el señor Vera, este señor Quimí, o no sé, pues a dónde es que habrán estudiado leyes, pero han roto y están haciendo lo peor en el Consejo de la Judicatura y también el Consejo de Participación Ciudadana, que debe estar para otro tipo de situaciones que son de temas administrativos, dolencia en este momento, que no hay ni siquiera para arreglo de carros para movilización, que no hay para la gasolina, que ni siquiera nuestros compañeros tienen ni para papel higiénico, una cosa pero de locos. Y ahora han tomado de cambiar de los conductores, han querido aminalarnos, pero nada van a poder hacer. La ciudadanía se ha dado cuenta, es un rechazo total que tiene este señor con sus intereses particulares, cuando deben ser los intereses colectivos de una ciudadanía que necesita enaltecer o darle la fuerza necesaria de este quinto poder, que para mí no ha existido poder, porque poder es servir a la gente, y eso no ha pasado lamentablemente. Pero en minoría hemos puesto nuestra voz fuerte, nuestra voz latente. Aquí estaremos a contracorriente, porque son una masa grande lamentablemente, pero aquí estaremos poniendo el punto sobre la llaga y sobre todo no permitiendo que exista este tipo de situaciones. Ya ha querido transgredir la ley en muchas cosas del Consejo de Participación Ciudadana. Quisieron hacer el doctor Sócrates Verduga, Augusto Verduga, quiso hacer el cambio del reglamento de veedurías para que nada pase por el pleno. La pregunta, y todo se responde sola, ya sabemos cuál era el objetivo, qué es lo que querían hacer, pero lamentablemente las máscaras se les están cayendo, y aquí hay consejeros valientes como Michelle Calvache, ahora está también Nicole Bonifaz, que no vamos a permitir su legulayada, esta virada de cara a la gente, este cierre de puertas a la ciudadanía, y estaremos con nuestra voz fuerte, latente, valiente, como ya lo hemos transitado, para que se trabaje con transparencia y sobre todo con un servicio permanente a cada uno de los ecuatorianos. Andrés, gracias por responder mis inquietudes. Voy a dar paso a Leonidas Castro, que seguramente tiene las suyas. Gracias, Andrés. Leonidas. Gracias, querido Daniel, qué gusto saludarte. Igual. Gracias, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, consejero Fantoni. Quería consultarle yo básicamente, usted hablaba de que son minoría y obviamente están luchando contra ese grupo que también está encabezando en este momento el Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto a usted,
es momento ya de pensar de que el Consejo de Participación Ciudadana debe ser una institución que no esté dentro de los poderes del Estado, que debe estar ya, dar fin a estas polémicas, porque es lo que más hemos visto en los últimos años, pugnas y peleas cuando el Consejo de Participación Ciudadana se activa. Leonidas, es lamentable, porque ese pensamiento que lo tienes tú, lo tienen la mayoría, yo diría el 70-80% de los ecuatorianos, por más que en una consulta fue distinto. El Consejo de Participación sirve para muchísimo, y más ahora que, bueno, antes del tema electoral me empapé muchísimo sobre todas las atribuciones y funciones que lo dicta la Constitución en su artículo 208. Tiene cosas muy importantes, esto de unir a ser el contrapeso entre las autoridades y la ciudadanía, hacer las asambleas locales ciudadanas para revisar los presupuestos participativos en los gobiernos autónomos descentralizados, que se cumpla este bendito mecanismo también llamada silla vacía para que los ciudadanos, distintos moradores puedan tener voz y a veces también voto cuando son menos de 3 o 2, puedan tener decisiones para el Ecuador, trabajar en el tema de rendición de cuentas que ha sido un saludo a la bandera, trabajar para la verdadera lucha anticorrupción, no como quisieron hacer con el caso de la fiscal, como que si ellos fueran decano de universidad, estar revisando una tesis o un folleto o sin talento humano, pues no tenemos ni siquiera el talento humano, no tenemos la tecnología necesaria. Y fue, créame que yo no sé si reír o llorar cuando la secretaria, alguien de la Secretaría de Lucha Anticorrupción del Consejo de Participación, decía que esto era un plagio, que todo estaba igual. Y cuando le pregunto, pero oiga, dígame, ¿qué porcentaje de plagio hay? Mutis al foro, no me supo responder. Entonces, esto ha sido como kamikaze. Han querido manejar como una hacienda, como la tienda de su barrio. Eso es lo más lamentable. Y pasa lo que tú estás diciendo, Leonidas, tienes toda la razón. La gente dice, ¿y para qué sirve esto? Más que gastamos plata. Sirve para mucho, pero no lo han querido accionar. Ese ha sido el problema, querido Leonidas. Consejero, y obviamente hay una institucionalidad que se está viendo afectada. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo lo mismo? Porque no es el primer Consejo de Participación Ciudadana que se encuentra en entredichos, en estas peleas, en estas disputas que quieren descabezar autoridades, que quieren hacer romper la Constitución. ¿Hasta cuándo vamos a seguir los ecuatorianos aceptando, expectando esto de la política y los poderes del Estado, la pugna que hay? Mire, yo creo que hay que cambiar el código de la democracia, ¿no? En mi total criterio particular. Lamentablemente, los postulantes a consejeros no pueden hacer campaña. Y yo estoy de acuerdo, obviamente, campañas con partidos políticos, no. Pero sí se debería hacer que tenga la forma genuina de poder trabajar con las organizaciones sociales, con redes de educadores, con artesanos, para que ellos tengan, poder promoverse. Lo que hacen es ir, sabemos, vivimos, hay una causa abierta entre un acontecimiento electoral para el señor Allen Berbera, que todavía no ha sido dictaminada. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando tienen estos tintes políticos, y es lo que ha suscitado en el Consejo. Hemos tenido los peores presidentes del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ahí ha estado la situación, el problema. Cuando yo hablé con el señor Vera, me dijo, a mí no me interesa, yo voy a hacer las cosas que tenga que hacer, apóyame. Le dije, ¿sabes qué, hermano? Estás totalmente equivocado. Yo creo que el mejor capital de uno es el nombre y el apellido, y sobre todo ese vínculo permanente que uno tiene del territorio con la gente, con la ciudadanía, con los más vulnerables del país. Y cuando se procede solo como kamikaze o tal vez como objetivo o como para hacer sus cosas particulares, ahí están los errores y como consecuencia, y es lamentable porque es doloroso ver una entidad tan bonita, créame que es una entidad súper que puede servir de muchísimo para la gente, para la ciudadanía, pero la presidencia tiene muchos poderes. Yo creo que esa es la situación y querían mucho más, quería que cambiar el reglamento de sesiones para él sesionar cuando le da la gana, cada 15 días. Bueno, tantas situaciones que hemos vivido con la doctora Calvache, ahora también con la doctora Bonifaz, que no se lo vamos a permitir. Estaremos aquí en minoría, pero seremos mucho más con las voces ciudadanas y sobre todo con ese grado de justicia que tiene que llegar, que estoy seguro que va a llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, consejero, algo breve y para el paso a cabina central. Es muy difícil cambiar la mayoría que actualmente está en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cree usted que no puede cambiarse aquella? Yo pienso que los consejeros tienen que hacer un diagnóstico, y ya hemos tenido dos personas más, dos consejeras, mejor dicho,
Una es la doctora Bonifaz y otra la doctora Calvache. Estoy seguro que la compañera Joana Verdesoto tiene que tomar conciencia de todo el daño que le están haciendo. Y ahí también está Yaira Saltos, que es una gran compañera, ¿no? Más por su línea política, pero que yo respeto mucho, ¿no? Yo soy enemigo de las democracias representativas, esta es la democracia participativa, pero que es una gran persona, pero parece que tienen una línea errónea, equívoca, y que le está haciendo daño y le va a hacer daño a ella también por estar en ese espacio o en ese transitar. Esperemos que la consejera que representa a los pueblos y nacionalidades, la licenciada o abogada Joana Verde Soto, tenga conciencia del daño que le están haciendo a su organización, a los gremios, a estas personas. Imagínense, le quitan el consejero Verduga, le quita todavía del área de intercultural bilingüe a una persona para que de lo poco que hay o nada, para que le responda a sus equipos. Qué daño lamentable, o sea, son daño tras daño que le están haciendo al Consejo de Participación, y esperemos que tenga ese criterio y sobre todo ese sentido de país, ese compromiso que lo dio en la época electoral, para que pueda haber justicia y sobre todo una diferencia, un cambio de timón que necesita para llevar un buen norte y resurgir este Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, Andrés, gracias. Gracias, Daniel. Bien, 17 horas con 58 minutos. Gracias, Andrés. Sin duda es de no creer, de verdad. La administración pública de ciertas instituciones da para cosas de replay, aunque usted no lo crea, y con eso apostillo. Te agradezco mucho, Andrés, y éxitos en tu gestión en la medida de lo posible, y ojalá haya la suficiente transparencia y decencia para hacer lo que se debe hacer de manera correcta. Te agradezco mucho, Andrés. Gracias, Wendy, Leonidas, Mauricio y Daniel. Qué gusto saludarte, espero que estés muy bien. Y gracias por tu aporte, que me ha servido mucho para servir y sobre todo para potenciar el desarrollo social. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a todos los oyentes. Te esperamos por acá, por estos lares, mi querido Andrés. Así es, mi chinita. Pronto estaremos por ahí. Qué lindo verte bien. Y gracias por tu apoyo. Recuerdo en la pandemia, cuando emitíamos los pasaportes de una forma muy rápida. Así ahora es. Sin tanto tropiezo como suscita en este momento. Déjenlo volver entonces, Andrés. Gracias, Andrés. Un abrazo. Te voy a seguir. Muchas gracias, mil bendiciones. Abrimos el espacio a los mensajes publicitarios y recomendaciones, y yo quiero decirles